El Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María, en colaboración con la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho, presenta Derecho de acceso a la información pública. Muy buenas noches con todos. Primero, quisiera agradecer la invitación a este espacio de parte de la Asociación de Egresados del Programa Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María y del Consultorio Jurídico Externo de esta misma casa de estudios. Mi nombre es Paul Alarcón Barrio Nuevo, soy egresado y abogado por la Universidad Católica de Santa María. Cuento con diversos estudios de especialización en Derecho Constitucional. Actualmente soy maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Me he desarrollado profesionalmente en el Juzgado Constitucional Especializado de Arequipa, en la Oficina Defensorial de Arequipa y en el Gabinete de Asesores Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Actualmente me desenvuelvo como especialista de causas de los juzgados de investigación preparatoria subespecializados en violencia contra la mujer. Bueno, el día de hoy quiero disertar con ustedes sobre un derecho fundamental que en lo particular considero de mayor relevancia en el ejercicio del resto de derechos fundamentales, pero que sin embargo es muy pocas veces ejercido por los ciudadanos, por las personas. Me refiero al derecho de acceso a la información pública. Este derecho se encuentra reconocido en nuestra Constitución en el artículo 2, numeral 5, que señala que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en un plazo legal previo pago del costo que suponga el pedido. Asimismo, señala que se exceptúan aquella información que afecta a la intimidad personal o que se encuentre expresamente excluida por ley o por razones de seguridad nacional. Nuestro supremo intérprete de la Constitución ha establecido que este derecho fundamental tiene una doble naturaleza. Primero, como derecho individual. Como derecho individual es aquel que permite el pleno ejercicio de otros derechos y libertades. Pongámoslo como un ejemplo. Otro derecho fundamental pudiera ser el derecho a la protección de nuestra salud, que está reconocido en el artículo 7 de la Constitución. Este derecho fundamental implica que el Estado tiene el deber de garantizarnos a nosotros los ciudadanos algunas prestaciones en específico. Por ejemplo, la promoción de nuestra salud, la prevención de la salud, la recuperación de la salud y la rehabilitación de nuestra salud. El Estado, a través del sistema de salud público, tiene la obligación, el deber de garantizarnos estas prestaciones. Pero nosotros como ciudadanos, el ciudadano de a pie, ¿cómo puede ejercitar estos derechos? ¿Cómo puede exigir al Estado que los garantice si es que no conoce exactamente qué implican? Es el sector salud, la Autoridad Nacional de Salud, las autoridades regionales de salud, quienes emiten normas, directivas, instrumentos técnicos con sustento científico para determinar cómo deben ser aplicadas o brindadas estas prestaciones a la ciudadanía. Pongamos, por ejemplo, la prestación de la prevención de la salud, lo cual es sumamente importante en la actualidad en el contexto de pandemia que nos encontramos viviendo. ¿Qué tiene el Estado que hacer? ¿Qué tiene que hacer el sistema de salud público como medidas eficientes de prevención de mayores contagios? Los ciudadanos de a pie, ¿cómo pueden conocer esa información? ¿Cómo pueden saberlo para poder exigirlo cada vez que asistan a una institución de salud o a cualquier otra institución? Eso, para acceder a esa información, es que existe otro derecho que es el que estamos hablando el día de hoy, que es el derecho de acceso a la información pública. A través de una petición de transparencia o un formulario sumamente sencillo, se puede solicitar a la autoridad competente que nos informe sobre cuáles son las normas o directivas que hayan
dictado en materia de prevención de la salud en determinado supuesto. Para nosotros como ciudadanos conocer qué nos debe garantizar el Estado y así exigirlo. Por eso es que se dice que el derecho fundamental de acceso a la información pública permite el pleno ejercicio de otros derechos. Sin información, ciertamente es, si no imposible, muy complejo que podamos ejercer adecuadamente el resto del catálogo de derechos que nos reconoce nuestra Constitución. En su dimensión, como dimensión colectiva, el derecho de acceso a la información pública es denominada una libertad preferida. Si bien sabemos que la Constitución formalmente no ordena de manera jerarquizada los derechos fundamentales, es decir, no hay derechos que sean más importantes que otros, sí tenemos algunos que por su naturaleza, por la importancia y trascendencia que tienen, son considerados libertades preferidas. Dentro de ellos es este derecho. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de vida, nuestro sistema del Estado que reconoce nuestra Constitución, una república democrática, se sustenta en la capacidad de ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y esto se puede lograr cuando se permite la formación de una opinión pública libre e informada. ¿Qué significa? Que la colectividad, que los ciudadanos en conjunto pueda tener una opinión sobre cómo se está desenvolviendo el Estado, cómo está cumpliendo con sus funciones y de este modo también fiscalizar. Si se elimina esta dimensión del ejercicio de este derecho fundamental, ciertamente estaríamos frente a un supuesto de autoridad en el cual no existiría ningún tipo de control por parte de la ciudadanía, porque no sabría cómo están ejercitando sus funciones y por lo tanto nos encontraríamos ante un supuesto de poder autoritario, el cual ciertamente está proscrito por nuestra Constitución. Otro aspecto que podemos ver de la redacción del artículo que reconoce este derecho fundamental es que aun cuando es un derecho reconocido en la propia norma constitucional, señala que las limitaciones van a estar reguladas por una ley de desarrollo constitucional. Por lo tanto, es un derecho fundamental, pero de desarrollo legal. ¿Cuál es esta ley que desarrolla el contenido, los límites de este derecho? Es la Ley 27806 o denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debido a la gran cantidad de modificaciones que ha tenido en el tiempo, su texto único ordenado se encuentra aprobado por el Decreto Supremo 021 del 2019 del sector justicia. Esta norma regula muchos aspectos del ejercicio de este derecho fundamental, como por ejemplo el procedimiento para solicitar información, los plazos que deben cumplir, quiénes son las instituciones obligadas a brindar información, qué funcionario es el competente, el responsable de brindar la información, entre otros. Pero yo quiero centrarme en dos aspectos principales de la norma. Primero, como les dije, las restricciones al ejercicio de este derecho están únicamente normadas en esta ley. En principio, ningún derecho fundamental es absoluto. Por lo tanto, todo derecho tiene sus limitaciones. Pero las limitaciones de este derecho en particular son expresas. No pueden entenderse o interpretarse de manera abierta, sino de manera restrictiva. ¿Por qué? Porque, como les comentaba antes, es una libertad preferida. El Estado tiene la obligación de brindar toda la información a los ciudadanos, toda la información con la que cuenten. Solo en determinados supuestos que estén expresamente señalados, regulados en el artículo 15, 16 o 17 de esta norma de desarrollo constitucional, se podrá denegar la información. En principio, toda la información es de acceso público, salvo las expresamente reguladas. ¿Cuáles son? Aquellas que han sido catalogadas como secreta por esta norma, las que han sido catalogadas como reservada o como confidencial. No es poco común que existan instituciones públicas que emitan directivas, normas internas, que de algún u otro modo limiten el acceso a esta información. Cualquier restricción al ejercicio de este derecho que no esté expresamente reconocida
en estos 3 artículos es abierta y manifiestamente inconstitucional y por lo tanto inexigible. De ser el caso que se limite a la petición de alguien por estas limitaciones no reconocidas en esta ley, se puede cuestionar esta decisión a través del proceso constitucional de habeas data, que con toda seguridad pues van a ser declaradas fundadas. Otro aspecto importante, y que es el principal fundamento por el cual las instituciones rechazan los pedidos de información pública, es la que encontramos en el artículo 13 de esta información, que dice básicamente 2 cosas. Uno, que a través del ejercicio de este derecho no se puede exigir la creación o producción de información con la que no cuente o no tenga obligación de contar la institución pública. Y segundo, que no se puede exigir que se efectúe evaluación o análisis de la información que posea. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional permite que los ciudadanos obtengan la información que tienen las instituciones públicas, porque no pueden guardarse la información para sí mismos, sino que debe ser compartida para la ciudadanía para los fines que ya comentábamos anteriormente. Sin embargo, la Constitución con el tiempo evoluciona. El contenido constitucional de los derechos con el tiempo se amplía. Si bien hasta la fecha este es el motivo principal por el cual se rechazan los pedidos de información pública, se deniega el acceso a la información pública en muchas instituciones, quiero poner ejemplo de 2 casos concretos en los cuales se ha ampliado la interpretación, o se ha restringido en todo caso la interpretación de estas 2 limitaciones al ejercicio del derecho. El primero es el expediente 241/2018 tramitado ante el Juzgado Especializado Constitucional de Arequipa, cuya sentencia en primera instancia ha sido expedida el 15 de junio del 2020. ¿Qué es lo que sucede? Un ciudadano, el recurrente, le solicita a eSalud que le brinde cierta información sobre las atenciones que ha tenido en un periodo de tiempo. eSalud lo que le proporciona es un listado de las citas que tuvo en el periodo de tiempo solicitado. El recurrente, el accionante, acude a la vía procesal constitucional, indicando que la información que le habrían brindado era pues incompleta, porque solamente le dieron las citas que tuvo en este periodo y en qué especialidad, cuando él había solicitado otros datos, como por ejemplo de qué especialidad venía referido, cuándo se dio la contrarreferencia, cuál fue el diagnóstico que le generó en cada referencia que tuvo a las especialidades, ¿no? La jurisdicción constitucional de Arequipa realiza el siguiente razonamiento. La información que desea obtener el solicitante sí existe, sí la tiene la institución, eSalud, el demandado. ¿Cómo podemos saber? Porque es información que han tenido que registrar en su historia clínica, que han tenido que registrar en algún lugar. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué especialidad lo refirió? ¿Cuándo fue contrarreferido? Es imposible que no la tengan, la tienen. Entonces, no se puede negar el acceso a esta información bajo el supuesto de que constituiría la generación de información nueva. El hecho que la institución pública no cuente con una base de datos adecuada, que no haya sistematizado de manera idónea su información, no implica que el ciudadano no pueda acceder a esta información en concreto. ¿Por qué? Porque existe algo que se denomina la asimetría informativa. El ciudadano de a pie no conoce cómo la información es almacenada en las instituciones públicas, qué información se almacena en las bases de datos digitales, electrónicas, y qué información se almacena en documentos físicos. Ese conocimiento le es ajeno al ciudadano. Exigirle que lo conozca significaría que la información que puede solicitar cualquier persona a una institución pública es únicamente aquella que se encuentre lista para fotocopiar o para imprimir.
Si la información no está, uno no la solicita, como en el modo, en la forma en que la almacenó y la sistematizó la institución pública, le suelen denegar la solicitud, diciendo, sustentando que su pedido implica la generación de información con la que no cuenta. La jurisdicción constitucional de Arequipa rechazó ese razonamiento por constituir una barrera adicional al ejercicio de este derecho y ordenó que sea la institución pública quien consolide la información de modo que se satisfaga la solicitud del recurrente. Esto es un avance importantísimo en el ejercicio de este derecho fundamental, porque como les comentaba, es el principal supuesto por el cual se deniegan las solicitudes de acceso a la información pública. Ahora, de repente se pudiera decir que se trata de una sentencia en primera instancia y que aún no todos estén de acuerdo. ¿Por qué? Ya que se estaría obligando a los funcionarios encargados de transparencia de cada institución a estar realizando una consolidación abundante de información. El propio Tribunal Constitucional, el órgano de cierre de la jurisdicción en nuestro país, ha señalado en la sentencia del expediente 3382-2019, proceso de habeas data, de fecha 7 de diciembre del 2020, algo muy similar. En este caso en concreto, una persona solicitaba a una institución pública que le brinde el listado de todas las personas que habían ganado convocatorias laborales en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es lo que contestó la institución pública? Yo tengo los acervos documentarios de las convocatorias, pero no tengo un listado consolidado de todos los ganadores de todas las convocatorias que han habido en todo este tiempo. Por lo tanto, tu pedido implica que yo genere una información con la que no poseo. El Tribunal Constitucional, cuya interpretación es vinculante para todas las personas de este país, sean instituciones públicas o incluso privadas, señaló que la propia demandada reconoce que tiene la información que se le ha pedido, simplemente que no la tiene en el modo en que la está pidiendo. La tiene en diversos, digamos, archivadores o en acervos documentarios diferentes por cada convocatoria. Lo que la persona quiere es un documento consolidado que contenga a todos los ganadores de las convocatorias. El tribunal le indicó en su sentencia que esta labor de consolidación de información, de sistematización de la información, no implica la generación de información nueva. Entender lo contrario significaría que los ciudadanos solo puedan solicitar información que se encuentre lista para imprimir o fotocopiar, lo que claramente constituiría una barrera adicional y por lo tanto ilegítima al ejercicio de este derecho. Entonces tenemos claro que este derecho fundamental ha ido evolucionando con el tiempo y hoy por hoy ya no es admisible que las instituciones públicas denieguen pedidos de información bajo este razonamiento. Otro aspecto, y el último que quisiera comentar con ustedes, es otra de las limitaciones más comunes que se impone al ejercicio de este derecho, que es ¿cuánto debo pagar por la información que estoy solicitando? El Tribunal Constitucional, órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en nuestro país, ha señalado en el expediente 1847-2013, proceso de habeas data, de fecha 23 de julio del 2014, que las instituciones públicas no pueden lucrar con el ejercicio de un derecho fundamental. No pueden ganar por el ejercicio de este derecho fundamental. ¿Por qué? Porque sucede que normalmente las instituciones ponen costos elevados al acceso a la información. Si yo quiero, por ejemplo, copias de un expediente administrativo, de un informe, de un oficio, de cualquier documento, de una resolución administrativa, lo que fuere, suelen cobrar $1, $2 por página. O solían hacerlo, por lo menos hasta la emisión de esta sentencia. Poco a poco se ha ido desterrando esta mala práctica. Y ello implicaba una limitación, porque
la norma, el texto constitucional señala que solamente se debe pagar el costo que suponga el pedido. Si yo quiero la fotocopia de un documento, la institución pública no puede cobrarme más de lo que el mercado actual cobra por una fotocopia. Obviamente la institución tampoco va a utilizar sus propios recursos para satisfacer este derecho. Va a pagarme las copias a mí, pero tampoco puede lucrar por el ejercicio de este derecho. Entonces, emitió este razonamiento que es vinculante también para todas las instituciones públicas y privadas, en el cual señaló que el costo autorizado a cobrarse es el de reproducción y que debe ser el equivalente al del mercado en general, que es, como todos sabemos, 10 céntimos por página. Sobre este tipo de casos existe un sinfín de procesos en los cuales muchas instituciones pues, han sido demandadas por costos elevadísimos en la reproducción de información. Llámese universidades, llámese registros públicos, incluso el propio Poder Judicial de Arequipa tiene procesos ya firmes en los cuales se les ha ordenado que paguen, que cobren a los recurrentes únicamente el costo de 10 céntimos. Sin embargo, hay dos puntos que no suelen ser entendidos a plenitud sobre este razonamiento del Tribunal Constitucional. El primero, si bien ya con el tiempo la mayoría de instituciones ha ido adecuando sus TUPAs, sus textos únicos de procedimientos administrativos, a que el costo por acceso a la información, copias simples, es 10 céntimos y no pueden cobrar más, aún la gran mayoría sigue cobrando un costo diferenciado por copias fedateadas o certificadas, pese a que el Tribunal Constitucional en esta sentencia resaltó con mucha claridad que el servicio de certificación o fedateo en las instituciones públicas debe ser gratuito, conforme dispone el numeral 1 del artículo 127 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por lo tanto, cualquier institución pública que pretenda cobrar un monto diferenciado mayor al del costo solo de reproducción por el servicio de certificado o fedateo está lucrando por el ejercicio de un derecho fundamental. Por lo tanto, está en una actuación inconstitucional que puede ser reparada a través del ejercicio del proceso constitucional de habeas data. Y otro aspecto es, si el tribunal ha dicho que únicamente se debe pagar el costo que supone el pedido, ¿qué pasa si yo solicito la información a cualquier institución pública no a través de fotocopias? Mucho más en este contexto de pandemia donde todo es digital. Cuando estamos en un camino del cual creo yo ya no hay vuelta hacia atrás, en la digitalización de todo el sistema de administración pública. Pasa si yo quiero la información por correo electrónico, si yo quiero que me la copien en un USB, si yo quiero que me la copien, que me la quemen en un CD, en un DVD. El Estado esa institución está teniendo algún gasto por brindarme la información que yo estoy solicitando. Yo creo que de acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional no lo está teniendo. No se puede cobrar por el servicio de brindar la información, solo por la reproducción. Si la reproducción es digital, no cuesta. Por lo tanto, la información debería ser entregada de manera gratuita si es que se solicita a través de medios tecnológicos, que no implique el fotocopiado, la impresión, que conllevan pues el gasto de papel, el gasto de tinta, que cuesta en promedio 10 céntimos la página. Bueno, estos son los temas que he querido comentar con ustedes. Agradezco nuevamente la cordial y gentil invitación de la Asociación de Egresados del Programa Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María y del consultorio jurídico externo de esta misma casa de estudios. Un saludo con todos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. No olvides que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y al 966-794298. Hasta la próxima.